En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues esta semana habrá misas solamente a las 8:15 y a las 5:30 de la tarde, no hay misa a las 7 de la mañana. Luego los invitamos, especialmente a los que se registraron en la parroquia, a que asistan a esta reunión de todos los parroquianos este próximo sábado de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, para que ustedes sepan y conozcan más de los servicios y oportunidades que la parroquia ofrece. También el grupo de fieles Milites Christi está vendiendo libros después de la misa, y los demás anuncios pues están en el boletín. Muy bien, pues vemos en el Evangelio de hoy dos formas diferentes de acercarnos a Cristo. La primera, la de los fariseos, y la segunda, la del enfermo que reconoce su pecado y es llevado por las circunstancias a estar frente a Cristo y ser curado por Él. Entonces la primera opción, que es la de los fariseos. Cristo está presente frente a ellos y ellos no lo reconocen. Ellos no lo reconocen. ¿Y por qué no lo reconocen? Bueno, pues simplemente porque los más importantes son ellos. No lo reconocen porque no están en gracia de Dios. ¿Sí? No lo reconocen porque no hay humildad. Simplemente. Imagínense, todos los acontecimientos por los que ustedes han pasado y todos por los que van a pasar, toda la gracia que Dios les ha dado, los beneficios, los bienes que Dios les ha otorgado, las personas con las que han estado en contacto a lo largo de su vida, los accidentes, las enfermedades, absolutamente todo, sin ninguna excepción, no ha tenido otro objetivo que acomodarlos a ustedes en la humildad. Sí. Pero como tomamos la actitud de los fariseos y consideramos que Dios no está aquí, y cuántas veces no hemos pensado siquiera, no hemos pensado que Dios es malo, que Dios es malo. ¿Sí? Entonces, vivimos en una cultura y en un tiempo de la historia malo, triste, deprimente. ¿Sí? Nunca jamás en la historia de la Iglesia se habían visto amenazadas tanto la vida, el amor, la caridad, los hijos, la familia, los padres y principalmente la vida de la gracia. ¿Sí? Nunca antes, con tanta libertad, incluso con nuestra propia contribución de nuestro dinero, de los impuestos que pagamos, terminan en la contribución del mal por el aborto, la eutanasia y todos estos males que vivimos en la sociedad. ¿Y de dónde vienen todos estos males? Vienen del no reconocer a Dios. ¿Sí? Entonces, la sociedad en la que vivimos amenaza con destruir todo vínculo con Dios y con los demás. Amenaza con destruir la familia. Y peor aún, que esta amenaza venga de dentro de la misma iglesia, que es impensable todavía más. Entonces, dice Aristóteles que la felicidad del hombre
no puede estar sino en la amistad con los demás y en la amistad con Dios. ¿Por qué no reconocemos la gracia de Dios? ¿Por qué no reconocemos la presencia de Dios cuando se hace presente, como para los fariseos, Cristo? No lo reconocemos porque no vivimos en gracia. ¿Por qué creen ustedes que a la inmensa mayoría de las personas se les dificulta venir al catecismo? Ponen un montón de pretextos, ¿verdad? Están unos días en el catecismo y luego se van. Que no están en gracia de Dios. No están en gracia de Dios. La falta de la gracia de Dios provoca ignorancia, indiferencia, soberbia, rebeldía, malestar, inquietud, angustia, falta de paz. Para nosotros, lo único importante es la gracia de Dios. Sin eso no servimos para nada. Una persona viviendo en pecado habitual, mortal, es el fracaso de todos, es el fracaso de la iglesia. Y morirse así es caer en la perdición eterna. Si eso todos lo sabemos. ¿Sí? Imagínense, hoy que podemos manejar con tanta facilidad la comunicación por internet, por el teléfono, no hay vínculos con nadie, y los pocos vínculos que hay son tan superficiales, tan quebradizos, tan débiles, que en un 2x3 ya no conocemos a nadie. ¿Sí? Entonces, esta civilización en la que vivimos, depresiva, ha perdido la capacidad para alegrarse con la presencia de Dios. Ha perdido la capacidad para alegrarse en el culto divino. ¿Qué mayor privilegio, yo le pregunto, puede llegar a tener un hombre en esta vida que poder venir a adorar a Dios? Que poder venir a adorar a Dios. No existe privilegio más grande que eso. Sin eso no somos nada, puesto que para eso venimos. ¿Sí? Entonces, no queremos que Dios esté presente y no queremos ser sus hijos. Ese es el tono principal de la cultura en la que vivimos. Entonces, quienes se privan de esto, se privan de la alegría y del gozo más profundos, que es el poder agradar a Dios, el poder adorar a Dios. ¿Y en qué culmina? ¿En qué culmina la tristeza, la depresión de la cultura en la que vivimos? Culmina solamente en la indiferencia, en la ignorancia, en la ingratitud y en el odio a Dios. En el odio a Dios. A mí me impresiona cada vez más ver que sus hijos adolescentes, con la mayor facilidad, puedan llegar a pensar que Dios es malo. Es más, la cultura en la que vivimos, ¿acaso no los hace creer a ustedes que ser creyente es una cosa limitada, que nos hace menos inteligentes? ¿Sí? Entonces, como decía anteriormente, la tristeza, la depresión, la sedia vienen porque no vemos el bien. ¿Cuántos de nosotros no vivimos fascinados por el mal? Y lo vemos en todas partes. Y nosotros fascinados en las malas noticias. De cada 10 noticias que recibimos o que vemos en la televisión, el 99.99% son malas noticias. Sí. Es más,
con cuánta facilidad no interpretamos todas las cosas por el lado negativo. Sí. Como que el espíritu del mal, de la asedia, nos muestra solo el mal y nos impide alegrarnos con el bien. Y por lo tanto, nos hace débiles. Porque nuestra fortaleza, como dice la Sagrada Escritura, nuestra fortaleza está en la alegría del Señor. Dice el Salmo: ¿por qué te acongojas, alma mía? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Toda nuestra fortaleza está en la perseverancia en la gracia y en el alegrarnos en el bien, en poder hacer el bien. Porque ustedes saben que aquí el cura es el receptor, es la antena, el sensor principal que recibe todo, que percibe todo, y no necesariamente lo bueno, porque ¿cuántas veces no han clasificado al sacerdote como el bote de basura? Que muchas de las veces eso es lo que es. Para algo es servir. Sí. Pero fíjense, a pesar de todo lo que uno ve, a pesar de la frustración que a veces se vive y que uno dice, ¿cómo puede ser posible que después de 8 años la gente todavía continúe embebida, fascinada por el mal, por el chisme, por la mentira, por la falsedad? Eso es increíble. Y por encima de todo eso, uno buscar la forma de alegrarse. ¿Sí? Entonces, el demonio culmina, acaba la obra de Dios en todas partes. Señala constantemente el mal en todas partes. ¿Sí? Si ustedes se preguntan, ¿quién me dice dónde está el mal? Pues el demonio. El demonio. Sí. Entonces, eso nos aparta de la vista de los bienes divinos, de los bienes de Dios. Entonces, la familia es el lugar de la caridad, del amor, de la comunicación, de las relaciones. Y vean lo que el demonio hace en la familia. Entonces, ¿cuál es el remedio en contra del demonio, de la asedia, de la tristeza, de la depresión? Primero, reconocer todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado. Dice San Pablo, todo es de ustedes. Todo es de ustedes. La vida, la muerte, los méritos, el sacrificio, la resurrección de Cristo, el sufrimiento de la Virgen. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que les han faltado gracias para santificarse? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Sí? Entonces, para nosotros es bien importante reconocer todos los bienes particulares que Dios nos ha otorgado, desde la creación, la redención, la vida espiritual, los sacramentos, la iglesia, la gracia. Volver a recordar la encarnación del Hijo de Dios, su nacimiento, su pasión, su muerte, su resurrección, y llenarnos de gratitud y agradecerle a Dios todo lo que nos da. Entonces, si no reconocemos lo que Dios nos ha dado, si no se lo agradecemos y no correspondemos a los bienes que nos da, es simplemente por la ausencia de la gracia santificante. Y sin embargo, ¿cómo juzgamos nosotros los pueblos, las parroquias?
¿cuántos no dirán que la gente es buena? Que la gente es buena. Un niño, cuando toma una medicina, considera que es buena porque es dulce. El médico considera que la medicina es buena porque cura, independientemente de cómo sea. Entonces, juzgar y proclamar buenos a los que viven en pecado es un error gravísimo. Podríamos alegrarnos de que el miércoles de ceniza y la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la iglesia esté llena. Eso no es motivo para alegrarnos, porque la inmensa mayoría de los que vienen esos 2 días no viven en gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, o incluso a veces escucho de otras parroquias cuánto quieren a su párroco, la reverencia que le muestran y las cosas que le dan. La gente no es buena por lo que le da a su párroco. Dice San Gregorio Magno: mercenario es el que ocupa el buen pastor, el puesto de pastor, pero no busca el bien de las almas. Anhela su comodidad, se goza con los honores de su cargo, se aprovecha de las ganancias que recibe y queda satisfecho con las muestras de reverencia que le tributan los hombres. A mí nunca me ha preocupado que la gente esté contenta, ni que se vaya a gusto, ¿verdad? A mí me preocupa que ustedes decidan decidirse a vivir en la gracia de Dios. Eso es lo único que aquí no necesitamos números, ni la iglesia llena. Y déjenme decirles una cosa, de la cual pues yo estaré eternamente agradecido con Dios, porque muy pocas parroquias se preocupan de que sus parroquianos vivan en gracia de Dios. Y aquí, y especialmente en esta misa, la inmensa mayoría procura vivir en gracia de Dios, y eso es muy bueno. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la pregunta que le hicieron a Santo Tomás de Aquino el día de su muerte. Le preguntaron qué cosa le había impresionado más en su vida. Y dijo: lo que más me ha impresionado en la vida ha sido el ver cómo puede un hombre que cree en el infierno eterno y ve la muerte caer de improviso sobre tantas personas, seguir viviendo por una sola hora en estado de pecado. ¿Sí? Entonces, decía el fundador de los misioneros combonianos, Daniel Comboni, cuando fue enviado a África, decía, y veía tantos hombres allí sin ninguna cultura, sin ningún conocimiento de la fe. Decía, hace falta hacerlos cristianos para que puedan ser hombres. ¿Qué se necesita para ser hombre? La gracia. Solamente la gracia. Solamente la gracia. ¿Cuánto puede vivir un hombre sin la gracia de Dios, sin perder incluso la honradez natural? Muy poco. Muy poco. Ahí no tienen un estudio que hicieron, terminaron el 24 de junio de 1950 en España. Un estudio que hicieron sobre niños de primaria. Y se dieron cuenta que los que pasaban los exámenes porque estaban en gracia de Dios. ¿Sí? La gente que no ama el catecismo, la gente que no ama la fe, la gente que se le dificulta hacer las cosas bien, es porque no vive en gracia de Dios. No vive en gracia de Dios. ¿Sí? Entonces,
Todo pecado mortal, por el solo hecho de ser una grave ofensa a Dios, es un mal infinito, que merece una pena infinita. ¿Sí? Entonces, nuestro único mal va a ser siempre el orgullo. Del orgullo viene la intranquilidad, la falta de paz, el malestar interior, la inquietud, la agitación, la capacidad para juzgar el mal, para vivir apasionado por el mal. Eso viene del orgullo, de la soberbia. Entonces, en este día será importante que nosotros hagamos una pequeña promesa a Dios de que con lo poco y mucho que nos ha dado, de sus dones, de su gracia, de sus beneficios, Dios nos ayude a perseverar en la gracia, que eso es lo único que necesitamos. La felicidad no va a estar en que se cumplan todos nuestros sueños, o que tengamos una casa más grande, o que estemos buenos y sanos, o que todos los problemas se resuelvan. La felicidad nuestra y la gloria de Dios se centran en el alma en gracia. Eso es lo único que importa. Todo lo demás es relativo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.